vamos a hacer una cápsula breve donde voy a resumir dos capítulos del libro de Philip Metz, Historia del Diseño Gráfico. Esto sería el último bloque temático donde ustedes ya tendrían la transición para lo que viene en el próximo curso, que sería el siglo XX en el diseño gráfico y en el diseño publicitario. Este siglo del que vamos a hablar es muy importante porque reúne dos disciplinas que hasta la fecha se abordan de manera separada. Una es el diseño gráfico y la otra es el diseño publicitario. ¿Por qué ocurre eso? En el siglo XIX se está dando un proceso, un fenómeno que nunca antes había ocurrido en la historia de la humanidad, llamado Revolución Industrial. La Revolución Industrial empieza en Inglaterra en 1750, alrededor de 1750, y eventualmente, ya en el siglo XIX, pasa al continente europeo y luego al continente americano, específicamente Estados Unidos. Importante aquí, cuando hablamos de esta época, es saber que hay una transformación de la economía y la sociedad. Las sociedades que antes eran rurales se convierten en urbanas, se produce la migración del campo a la ciudad, sobre todo en Inglaterra, aparece la clase obrera y también una enorme clase media, que es precisamente la que va a tener enorme incidencia en la aparición de la publicidad como la conocemos y también el diseño publicitario. En este caso, entonces, vamos a volcar el diseño gráfico de esta época precisamente a la seducción de este nuevo público. Tenemos que la revolución industrial produce en serie por primera vez y tiene una oferta de producto enorme, tiene un mercado enorme y hay competencia y hay que, por lo tanto, seducir al cliente. Ahí es donde, por ejemplo, cuando hablamos de tipografías, ya la tipografía se empieza a diseñar en esta época más para seducir que para simplemente comunicar un fonema. Y eso explica la diversidad de tipos que hay en el siglo XIX, o tipografías. Muchas elaboradas, otras más sencillas, casi siempre contundentes, y lo que estamos buscando es llamar la atención. También importante en la historia del diseño gráfico de esta época, la invención de la prensa de vapor, porque aplicando la tecnología de la máquina de vapor, tenemos entonces una imprenta que produce de manera muchísimo más rápida de lo que se producían antes textos. Esto fue hecho por Koenig, es uno de los inventores que se menciona en la lectura, y va, por lo tanto, a llevarnos a producción de etiquetas, producción de textos, periódicos, etcétera, de manera masiva. Simultáneamente, esta reestructuración de la sociedad del siglo XIX, también conocido como época victoriana, que así se le llama en el libro, genera que en la estructura familiar aparezca el niño como una parte importante de la constitución familiar y por lo tanto también se convierte en un público meta identificable. ¿Qué produce esto? Por ejemplo, a nivel de diseño gráfico y diseño editorial surgen los primeros textos infantiles. Ya el niño no es una prolongación o una versión en pequeño del adulto, sino que es un ser humano con una psicología muy específica, con un mundo muy específico y al cual se le va a diseñar de manera diferente. Esto, por ejemplo, se ve en las ilustraciones de John Caldecott, de Kate Greenaway, donde tenemos los antecedentes de la animación para niños que luego se van a ver en el siglo XX. Simultáneamente, como ya mencioné, hay una nueva clase media enorme y hay una necesidad de vender productos de esta clase media y eso explica que aparezcan las primeras agencias de publicidad con ese nombre, que ya lo habíamos mencionado en la clase pasada, se llama Baldwin Palmer en Estados Unidos. Esto habla también de que entonces Estados Unidos entra en la historia del diseño gráfico como un actor importante. Entonces, ¿qué tenemos en el siglo XIX en resumen? Tenemos una revolución industrial, tenemos nuevas tecnologías, tenemos una clase media y tenemos por lo tanto la necesidad de vender productos y usar este diseño gráfico como instrumento para vender productos. Surgen cosas que antes no existían, tarjetas de Navidad, y esto demuestra que ya hay una invención de tradiciones con el fin de vender productos. La Navidad en realidad es un producto de la época victoriana, como la conocemos hoy en día.
Lo mismo podríamos hablar del Día de los Enamorados. Aparecen las tarjetas para el Día de los Enamorados, etiquetas, tarjetas profesionales. O sea, vemos un enriquecimiento enorme del diseño gráfico, totalmente relacionado, por lo tanto, con la sociedad industrial. Puedes parar.